Mi nombre es Valerie López Ríos, soy médica interna de 11º semestre de la institución universitaria Visión de las Américas. El día de hoy les voy a presentar el tema de tromboembolismo pulmonar. La presentación la saqué en base a la guía para el diagnóstico y tratamiento del tromboembolismo pulmonar agudo, con la colaboración de la Sociedad Respiratoria Europea y pues de la Sociedad Europea de Cardiología. Se define el tromboembolismo pulmonar como la obstrucción parcial o completa de las arterias pulmonares o sus ramas, lo que resulta de la migración de un coágulo primario en cualquier sitio del sistema venoso periférico. Tenemos unos factores de riesgo para el tromboembolismo, que son pues fuertes, moderados o débiles. Los factores de riesgo fuertes tenemos fractura de miembro inferior, hospitalización por falla cardíaca o fluterofibrilación auricular dentro de los 3 meses, reemplazo de rodilla o cadera, trauma mayor, infarto de miocardio dentro de los últimos 3 meses, previa trombosis venosa o injuria espinal. En los factores de riesgo moderados tenemos enfermedades autoinmunes, transfusión de sangre, líneas venosas centrales, catéteres intravenosos, quimioterapia, falla cardíaca congestiva o falla respiratoria, fertilización in vitro, posparto, infecciones como neumonía, infección del tracto urinario o VIH, cáncer. En los factores de riesgo débiles tenemos la presencia de diabetes mellitus, hipertensión arterial, cirugía laparoscópica como una colecistectomía, obesidad, embarazo y venas varicosas. Pero los que más van a predisponer, como su nombre lo dice, son los factores de riesgo fuertes. En la etiología va muy de la mano con la triada de Virchow, que es daño endotelial, hipercoagulabilidad y éstasis. Cada componente de la triada de Virchow va a tener un factor de riesgo. El daño endotelial se asocia al hecho de fumar, el padecer hipertensión arterial, cirugía, catéter o trauma. El segundo componente de la triada de Virchow, que es la hipercoagulabilidad, tiene factores hereditarios o adquiridos. Los hereditarios, como el factor 5 Leiden, deficiencia de proteína D6C, y pueden ser adquiridos como el cáncer, la quimioterapia, embarazo o obesidad. El tercer componente de la triada de Virchow, que es éstasis, puede estar provocada por una inmovilidad o policitemia. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tenemos que el tromboembolismo pulmonar puede ser grande o pequeño. El grande por venas de gran calibre, que serían centrales, o el pequeño por venas a nivel periférico en la pleura. Si es central, puede haber una oclusión mecánica que va a llevar a una consecuencia hemodinámica, compromiso vascular y aumento del espacio muerto. En las consecuencias hemodinámicas tenemos una sobrecarga del ventrículo derecho que va a llevar a una falla cardíaca del ventrículo izquierdo. Lo que se va a ver manifestado al examen físico con taquicardia, hipotensión o la muerte. En cuanto al compromiso vascular, va a haber una disminución del surfactante y eso va a producir atelectasias, lo cual va a generar un desbalance de la ventilación-perfusión. Factor que también está predispuesto al aumentarse el espacio muerto, lo cual va a llevar a hipoxemia arterial y a aumentar la ventilación minuto. Y eso trata de compensarse con hipoxemia, con aumento de ventilación y disminución del dióxido de carbono. A nivel del examen físico, se va a producir una disnea y taquipnea. Cuando ya tenemos la hipocapnia, va a haber una
broncoconstricción secundaria que va a generar una hipoxia alveolar. Bueno, en cuanto a el tromboembolismo pulmonar periférico, que se encuentra en la pleura, va a generar un dolor pleurítico y se van a liberar mediadores químicos por medio pues, de la inflamación y se va a producir vasoconstricción y broncoconstricción. La broncoconstricción va a llevar directamente a la hipoxia alveolar y la vasoconstricción al aumento de la resistencia pulmonar, que va a llevar también a una alteración de la ventilación por fusión y finalmente, como les expliqué, a una hipocapnia. Bueno, el tromboembolismo pulmonar, según la European Society of Cardiology, se clasifica como tromboembolismo pulmonar masivo, submasivo y de bajo riesgo. El masivo tiene una frecuencia del 5 al 10%, pero es el más grave y mortal. El tromboembolismo pulmonar submasivo tiene una frecuencia del 20 al 25%. Y por último, el tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo tiene una frecuencia de 70 al 75%. O sea, es el más frecuente. El tromboembolismo pulmonar masivo se debe a una obstrucción de la vasculatura pulmonar arterial en más del 50% del área de sección transversal. Va a generar un fallo cardiopulmonar agudo por insuficiencia o sobrecarga del ventrículo derecho. La definición de inestabilidad hemodinámica por un tromboembolismo pulmonar con alto riesgo se va a ver en tres escenarios. Primero, en un paro cardiopulmonar, que obviamente va a necesitar una reanimación cardiopulmonar. El segundo escenario es un shock obstructivo, donde va a haber una presión arterial sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio o requerimiento de vasopresores para mantener una presión por encima de 90 milímetros de mercurio. Y va a haber hipoperfusión orgánica con alteración del estado mental, piel fría y húmeda, oliguria, anuria y aumento del lactato sérico. En el tercer escenario va a haber una hipotensión persistente con una presión arterial sistólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio o por encima de los 40 milímetros de mercurio cuando han pasado ya más de 15 minutos y no es causada por una arritmia, hipovolemia o sepsis. La segunda clasificación del tromboembolismo pulmonar, que es el submasivo, se caracteriza por ser un tromboembolismo pulmonar sin una hipotensión sistémica, o sea, la presión arterial sistólica va a estar por encima de los 90 milímetros de mercurio, pero debe haber ya sea una disfunción del ventrículo derecho o necrosis miocárdica. La disfunción del ventrículo derecho se ve mediante imágenes paraclínicos. Entonces, por ejemplo, pues se debe hacer ecocardiograma, un TAC a nivel de los péptidos, el BNP está mayor a 90 y ProBNP mayor a 500. En el electrocardiograma va a haber bloqueo completo o incompleto de rama derecha, elevación o depresión del ST anteroseptal. Y la segunda condición que debe haber en el TEP submasivo, ya sea sola o en compañía de la disfunción del ventrículo derecho, es la necrosis miocárdica que se mide mediante troponina I por encima de 0.4 o troponina T mayor a 0.1. Y por último tenemos el tromboembolismo pulmonar de bajo riesgo, que es en ausencia de lo anteriormente explicado, ausencia de hipotensión, de shock, de falla del ventrículo derecho y de una necrosis miocárdica. Bueno, los signos y síntomas en un paciente con tromboembolismo pulmonar son principalmente la disnea, dolor torácico pleurítico subesternal, tos y hemoptisis. Los signos al examen físico son la taquipnea, taquicardia, signos de trombosis venosa profunda, fiebre y cianosis. El diagnóstico se realiza mediante escalas, mediante laboratorio e imágenes. Entonces, pues la escala más usada es el Wells Score
que tiene variables las cuales van a puntuarse de diferente manera. Entonces hay dos variables, cada una con 3 puntos. La primera es el diagnóstico alternativo menos probable que el tromboembolismo pulmonar y la otra asignó sus síntomas de trombosis venosa profunda. Variables con 1.5 puntos cada una, tenemos antecedentes de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, inmovilización de al menos 3 días, cirugía en el último mes y frecuencia cardíaca mayor a 100. Y las dos últimas, cada una con un punto, hemoptisis o cáncer activo en tratamiento en el último semestre. Esto nos va a generar una puntuación de 0 a 1 con una probabilidad baja para la enfermedad, puntuación de 2 a 6 probabilidad media y puntuación más de 6 probabilidad alta. En la probabilidad baja y media vamos a hacer dímero D. Si da menor a 500 hay un bajo grado de sospecha y se debe interconsultar con el neumólogo. Si da mayor a 500 se debe realizar angioTAC de tórax. En el caso de que estemos frente a una probabilidad baja y media y el dímero D no esté disponible, recurrimos inmediatamente al angioTAC de tórax. Y si es una probabilidad alta con un puntaje mayor a 6, se realiza inmediatamente el angioTAC de tórax. La segunda escala es la Geneva Score, que tiene variables también con diferentes puntajes, como edad de 65 años o más, antecedente de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, cirugía o fractura en el último mes, condición activa maligna, hemoptisis, frecuencia cardíaca de 75 a 94 por minuto o de 95 mArs por minuto. Y dependiendo del puntaje, va a haber baja probabilidad con 0 a 3 puntos, intermedia probabilidad de 4 a 10 puntos y alta probabilidad con 11 puntos de padecer el tromboembolismo pulmonar. Entonces es muy similar a la escala anterior en cuanto al abordaje, ya que si hay una probabilidad intermedia se realiza dímero D también y si es negativo se descarta el diagnóstico. O si es positivo se debe hacer el angioTAC de tórax o CT scan. La probabilidad alta debe ser evaluada con CT scan o ultrasonografía. ¿Por qué digo que el dímero D descarta el diagnóstico, pues si está negativo? Porque tiene un alto valor predictivo negativo. Entonces, si es negativo, la probabilidad es muy alta de que la persona no padezca la enfermedad. Bueno, el dímero D entonces es el principal producto de degradación de fibrina, se le da conformación de un coágulo y activación de fibrinólisis. Perdón por la imagen, pues ya se las voy a explicar. Entonces, el dímero D, como ya dije, pues en cuanto a las escalas anteriores, se debe realizar cuando hay una baja y alta probabilidad. B, baja e intermedia probabilidad. Entonces, si da menor a 500, se debe detener el examen o detener el abordaje para un tromboembolismo pulmonar y pensar en otros diagnósticos diferenciales. Si está mayor a 500 el dímero D o la probabilidad es alta, pues según las escalas, se debe seguir el abordaje para el tromboembolismo pulmonar y se debe realizar, como ya mencioné, el angioTAC de tórax. Y si estos exámenes salen normales, deben considerarse diagnósticos diferenciales que eleven el dímero D, como el cáncer, pacientes mayores de 80 años, trauma, embarazo y enfermedad renal crónica. Si las imágenes salen alteradas, se debe confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Hay que tener en cuenta que este examen, pues el dímero D, tiene una sensibilidad del 98 al 100%. Como ya dije, tiene un elevado valor predictivo negativo, que es la probabilidad de no tener una enfermedad si el resultado es negativo. Y ya. Bueno, entonces ya mencionamos los diagnósticos por escalas y algo de laboratorio. Ahora nos centramos en las imágenes. El gol estándar con una sensibilidad del 83% y especificidad del 96% es el angioTAC de tórax. Como se puede observar en la imagen, hay un fallo de efecto a nivel intraluminar. Uno muy usado también es la radiografía de tórax, pero esta no es el gol estándar ni el examen que diagnostica el tromboembolismo pulmonar, sino que sirve para ser guiada
para descartar otras causas de dolor torácico, como por ejemplo una neumonía. Inicialmente la radiografía puede estar normal en un tromboembolismo pulmonar, pero posteriormente pueden aparecer atelectasias debido a la fisiopatología que les presenté, elevación del hemidiafragma o derrame pleural. Este signo es el signo de Westermann en radiografía. Se debe por un aumento de transparencia pulmonar y reducción del volumen sanguíneo con escasa modificación del volumen gaseoso, como lo señala la flecha. El signo de la pala es el segundo signo que les presento del tromboembolismo pulmonar, que se debe por aumento del diámetro de la arteria pulmonar descendente derecha, también demostrado por la flecha azul. Signo de la joroba de Hampton es un signo muy clásico, se debe por una opacidad en forma de cono truncado con base pleural, debido al infarto pulmonar, como lo señala la flecha. Bueno, otro estudio es la gamografía pulmonar, donde vemos pues la comparación de una perfusoria normal de una perfusoria anormal. Entonces, pues se ven áreas de hipocaptación en fase perfusoria con áreas de ventilación normal. Y esto se debe a la alteración de ventilación-perfusión que mencioné en la fisiopatología, que posteriormente lleva a una hipocapnia. Tiene un valor predictivo negativo de 97% y más que todo se indica cuando hay una falla renal, una obesidad o una mujer fértil embarazada. La angiografía pulmonar anteriormente era como el gol estándar, pero ahora solo tiene uso en contraindicación de tomografía, pues el angiotac de tórax o quienes se someterán a embolectomía por catéter o trombólisis. El diagnóstico depende de la visualización de un defecto de llenado en más de una proyección, como se visualiza en estas imágenes. Bueno, continuando con los laboratorios, debemos realizar unos gases arteriales y mantener el paciente monitoreado con pulsoximetría. Podemos encontrar una saturación de oxígeno menor al 90% y en gases arteriales una hipoxemia con una presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio, una alcalosis respiratoria, disminución del dióxido de carbono. Bueno, en cuanto al electrocardiograma, comúnmente vemos que lo más conocido es el S1Q3, S1Q3T3, pero realmente los pacientes que presentan esto a nivel electrocardiográfico son solo el 15%. Entonces, de lo contrario, o sea, los hallazgos más comunes son la taquicardia sinusal y cambios del ST inespecíficos. Desviación del eje a la derecha o bloqueo de rama derecha, como ya dije, ya sea completo o incompleto. En este electrocardiograma podemos evidenciar una taquicardia sinusal con desviación del eje a la derecha. Bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a abordar al paciente dependiendo si tiene una hipotensión persistente o shock. Si lo tiene, sabemos que es un TEP masivo, o sea, de alto riesgo, y debe realizarse una trombólisis. Y si está contraindicado, se debe realizar cirugía o embolectomía. Y además dar heparina no fraccionada, que ya voy a explicar las dosis y los esquemas. Cuando el paciente no tiene hipotensión persistente o shock, es un tromboembolismo pulmonar no masivo. Se debe mirar disfunción del ventrículo derecho mediante ecocardiograma y lesión miocárdica mediante troponinas. Si estamos frente a un tromboembolismo pulmonar submasivo con una disfunción del ventrículo derecho o una necrosis miocárdica demostrada mediante los dos exámenes que acabé de mencionar, entonces vamos a dar heparina de bajo peso molecular o fundaparinox y no se hace de rutina trombólisis. Y se va a hacer monitorización hemodinámica, ya les voy a explicar las dosis. Y si estamos frente a un tromboembolismo pulmonar, ya sea porque no hay alteración del ventrículo derecho, ni necrosis miocárdica, ni hipotensión, vamos a dar también heparina bajo peso molecular con fundaparinox. Y no se hace trombólisis. Y son candidatos para tratamiento pues en casa. Bueno,
Entonces el esquema de dosis de paraheparina no fraccionada por vía intravenosa, dependiendo de un tiempo parcial de tromboplastina que se le toma al paciente, entonces va a ser, por ejemplo, si está menor a 35 segundos, 80 unidades kilo e incrementar la infusión a 4 unidades kilo. Si está entre 35 y 45 segundos, sea 40 unidades kilo e incrementar la infusión a razón de 2 unidades kilo, o sea, la mitad de lo anterior. Si estamos frente a 71 a 90 segundos, se debe reducir la infusión a razón de 2 unidades kilo. Y si estamos con un TPT mayor a 90 segundos, detenemos la infusión por 1 hora y posteriormente reducimos la infusión a 3 unidades kilo. Y el régimen de heparina de bajo peso molecular, que sería para TEP submasivo o de bajo riesgo, tenemos la enoxaparina a 1 miligramo kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos kilo cada 24 horas. La tinzaparina a 175 unidades kilo cada día y el fundaparinux 5 miligramos si pesan menos de 50 kilos cada día, 7.5 miligramos si pesan entre 50 y 100 kilos cada día y 10 miligramos para los pacientes mayores de 100 kilos cada día. Bueno, en cuanto al tromboembolismo pulmonar agudo de alto riesgo con falla ventricular derecha, entonces vamos a dar optimización de volumen con solución salina o lactato de Ringer de menos de 500 mililitros durante 15 a 30 minutos. Se deben considerar en pacientes con normal o baja presión venosa central. Se usan vasopresores inotrópicos. Primero tenemos la norepinefrina de 0.2 a 1.0 microgramo kilo minuto para incrementar la inotropía del ventrículo derecho y la presión arterial sistémica. Y pues también para ayudar con el gradiente de perfusión coronario. Y tenemos la dobutamina de 2 a 20 microgramos kilo minuto para incrementar la inotropía o el inotropismo del ventrículo derecho. Bueno, tratamiento de reperfusión primaria. Entonces, como ya les mencioné, esta trombólisis se realiza en pacientes de alto riesgo que se clasifican en el tromboembolismo pulmonar masivo, que es el menos frecuente y el más grave y mortal. Entonces, se realiza con RTPA, que es alteplase, 100 miligramos por 2 horas o 0.6 miligramos kilo por 15 minutos, máximo 50 miligramos. Streptokinasa, 250.000 unidades internacionales durante 30 minutos y luego 100.000 unidades internacionales hora durante 12 a 24 horas. Y uroquinasa, 4.400 unidades internacionales por kilo durante 10 minutos seguido de 1.100 unidades internacionales kilo hora durante 12 a 24 horas. O dar un régimen acelerado de este último fármaco con 3 millones de unidades internacionales por 2 horas. Hay que tener muy en cuenta las contraindicaciones para la trombólisis, ya que si se contraindica, el paciente se redirige a embolectomía quirúrgica o tratamiento percutáneo dirigido por catéter. Entonces, hay contraindicaciones para la fibrinolisis absolutas y relativas. Tenemos las absolutas como historia de ACV hemorrágico o ACV isquémico en los últimos 6 meses, neoplasia del sistema nervioso central, trauma mayor, cirugía, lesión craneal en las últimas 3 semanas, diátesis hemorrágica y sangrado activo. Y en cuanto a contraindicaciones relativas tenemos accidente isquémico transitorio en los últimos 6 meses, anticoagulación oral, embarazo postparto, resucitación traumática, hipertensión refractaria, que es una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio, enfermedad hepática avanzada, endocarditis infecciosa y úlcera péptica activa.
Bueno, en cuanto a los pacientes hemodinámicamente estables, que sería el caso de submasivo y de bajo riesgo, se debe evaluar el riesgo de sangrado. Entonces se mira la historia de sangrado previo, si tuvo trombocitopenia. Y si el riesgo de sangrado es bajo a moderado, se empieza anticoagulación. Con enoxaparina, heparina no fraccionada, como ya les mencioné en las dosis anteriores, por ejemplo, se le puede dar enoxaparina 1 miligramo kilo cada 12 horas o 1.5 miligramos kilo cada 24 horas. Nuevos anticoagulantes orales, tenemos el rivaroxaban a dosis de 20 miligramos una vez al día, apixaban 2.5 a 5 miligramos 2 veces al día. Dar oxígeno suplementario a necesidad para mantener una saturación de oxígeno mayor a 92%. Y pues en cuanto a la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, nos dicen que si la anticoagulación es iniciada a nivel parenteral, es muy recomendada para todos los pacientes la heparina de bajo peso molecular, el fundaparinux, con las dosis que mencioné. Cuando se inicia anticoagulación oral en pacientes con tromboembolismo pulmonar, es como de elección los nuevos anticoagulantes orales como el rivaroxaban, apixaban, eso se recomienda sobre los antagonistas de la vitamina K. Y cuando los pacientes son tratados con antagonistas de la vitamina K, se debe sobreponer una terapia de anticoagulación parenteral cuando el INR esté en un rango de 2 a 3, pues cuando esté sobre esa meta, promedio 2.5. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Espero que les haya quedado claro el tema, que lo hayan entendido y fue con mucho gusto.